Muy buenas noches, mi nombre es Ismael Campuzano Medina, soy estudiante de la UNAD, licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera. En esta noche vamos a socializar un tema sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Me encuentro en la localidad, en el municipio de Miranda, Cauca, en la casa de un amigo y su señora madre. Vamos a socializar estos temas, vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar un poco de esas costumbres, esas expresiones que ellos han aportado y que nos han dejado. Vamos a hablar un poco sobre ese devenir político, esa participación, si aún hay esos espacios de participación en la política para estas comunidades. Vamos a tratar un poco también sobre conceptos un poco sobre lo que es territorio y territorialidad. Vamos a tratar un poco también sobre lo que son esas discriminaciones, esa violencia que han sufrido estas comunidades negras y cuáles son esos retos a futuro para que ellos puedan romper, digámoslo así, con todos esos paradigmas que se han encerrado sobre lo que es el ser negro. Muy buenas noches. Pues como lo venía diciendo, vamos a hablar un poco sobre lo que es las comunidades afrocolombianas. Primero que todo me gustaría saber si ustedes tienen algún conocimiento sobre lo que es ser afrocolombiano o cómo ha sido esa historia, cómo fue la llegada de ellos aquí al país. Me gustaría saber un poco si tienen algún conocimiento o si desconocen de estas comunidades. Pues dentro de la historia sé que los negros llegaron gracias a los españoles, ¿no? Por el tema de la esclavitud. Entonces, y no solamente los españoles, sino también los ingleses, que habían colonizado el norte de América. Sí. Entonces, tengo entendido que es gracias a ese problema social, ¿no? De las colonizaciones. Sí, que nos trajeron a los negros a nuestro continente. Ok. Doña Mary, ¿tiene de pronto algún conocimiento? Pues básicamente eso es lo que se sabe, ¿no? Que la llegada de ellos fue más que todo por la esclavitud y que desafortunadamente a través del tiempo no se ha logrado como de verdad conseguir la libertad de estas personas porque los espacios son más bien cerrados para ellos. Claro. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre esa historia. Bueno, sí, como lo dices tú, Brian, llegaron aquí a raíz de eso, de la colonización, y vinieron y fueron tratados como mercancías, ¿sí? Fueron subyugados, oprimidos, perdieron esa libertad que tenían en su continente, en sus países originarios, pero prácticamente, físicamente ellos perdieron su libertad, pero como decía por ahí un pensador, pero sus mentes eran libres, ¿sí? Entonces vienen ellos acá, son oprimidos, son subyugados, son alejados de sus tierras, de sus familias y vienen a hacer casi nada. Pero entonces hay algo maravilloso que está en la memoria, ¿sí? Entonces ellos empiezan a utilizar esto de la memoria y a transmitir esos conocimientos hacia sus hijos. Debido a esto, a este maltrato que tenían de sus amos, algunos se rebelaron y es lo que conocemos como el cimarronaje. Cimarronaje significa eso, rebeldía, resistencia. Entonces algunos grupos decidieron resistirse digámoslo así de alguna manera, dejar a sus amos escaparse, y entonces ellos recurren más que todo a las partes de la selva, ¿sí? a las zonas montañosas,
a las zonas de difícil acceso, y allí crean unos lugares que conocemos hoy llamados palenques. Entonces palenques son esos territorios donde ellos deciden hacer esas nuevas formas de vida, ¿sí? Y donde deciden también que a partir de ya encontrar ese lugar propio para ellos, deciden a través de la memoria reconstruir toda su herencia, todos sus conocimientos y empezar a transmitírselo a sus hijos. Entonces así básicamente empezó esto de ya la resistencia y estar en contra del sistema colonial. Se forman los palenques, empiezan a ya formar poblaciones como tal de comunidades propias afrocolombianas, ¿sí? Pero sin embargo aún existía esto de la subyugación, de todavía ser perseguidos, ¿sí? Ya con el pasar de los años hemos podido ver que actualmente la ley decretó unos artículos, y la ley 70 de 1993 los cobija, ¿sí? Con toda una serie de derechos, y le da el reconocimiento como etnia, como una cultura propia, con una identidad propia, ¿sí? La educación intercultural pretende que en todos los países se logren romper estas barreras de discriminación, estas barreras de desigualdad, estas barreras de opresión, y de no ver a ese otro como algo diferente o como algo raro, sino por el contrario. Con la educación intercultural, se pretende que una cultura aprenda de otra, y así sucesivamente. Entonces de esta manera se rompen esas brechas de ver a los otros como algo raro, como algo extraño, y por el contrario, la idea es aprender unos de otros, ¿sí? En cuanto al devenir político, como lo hablamos anteriormente, con la ley 70 de 1993 se abren muchos espacios de participación. Pero ¿qué podemos ver actualmente? Actualmente no se están aprovechando totalmente esos espacios, ¿sí? Tristemente, por el problema, el flagelo del conflicto armado, podríamos decir que se volvió a repetir como si fuera esto de la esclavización. Cuando ellos estaban allá en sus territorios de origen, fueron interrumpidos, fueron sus vidas interrumpidas y digámoslo así, su tranquilidad, ¿sí? De igual manera hemos visto esto ahora, que ellos están en los territorios, sobre todo en la costa pacífica, fueron sus vidas interrumpidas nuevamente. ¿Por qué? Por este flagelo del conflicto armado, y ocurriendo ese fenómeno que es los desplazamientos forzados. Entonces para mí se repite nuevamente como esas escenas de ver que salen de sus territorios sintiéndose amenazados, muchos familiares viendo a sus otros familiares ser asesinados, ¿sí? Entonces prácticamente vuelve como a ocurrir estos hechos por el conflicto armado. Entonces con esta ley se pretende que ellos vuelvan a adquirir derecho a la tierra colectiva. Hay unos decretos que les permiten tener ese derecho a la tierra colectiva, pero lastimosamente estos grupos se han posesionado de esos territorios, ¿sí? Es lo que podemos llamar territorialidad. Entonces ellos han tomado posesión, han tomado dominio de estos lugares que eran de sus ancestros, y los han tomado para ellos, pero ¿qué? Con fines de beneficiarse a ellos mismos, estos grupos alzados en armas, porque han visto, digamos, en estos lugares de la costa pacífica que hay mucha riqueza minera,
mucha riqueza en fauna, en flora, en riquezas de las aguas, y entonces ellos vieron que hay un aprovechamiento ahí y por eso han hecho muchos estragos en estas zonas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Las zonas urbanas se han llenado de más personas y por ende vemos cada vez más pobreza, y estas comunidades de alguna forma han sido discriminadas y han sido quedadas al olvido por parte del gobierno. Entonces, con estas leyes se pretende que ellos tengan de nuevo ese acceso y ese derecho a sus tierras, que tengan una propia autonomía, una identidad, ¿sí? Gracias a la formación de los consejos comunitarios. Los consejos comunitarios les brindan a ellos eso, autonomía, que tengan sus propias leyes, y la idea es que ellos puedan crear su propio grupo político. Lastimosamente vemos que dentro de las mismas comunidades lo que ha faltado es la unidad entre ellos, ¿sí? Que todos luchen, ¿por qué? Por esa identidad cultural y por tener una esencia étnica. La mujer afrocolombiana jugaba un papel muy importante dentro de las comunidades cuando ellos tenían sus orígenes allá en África. Tenían un papel importante en la agricultura, en la educación de los hijos, ¿sí? Cuando llegan acá y están bajo ese yugo de la esclavitud, el papel debe, digámoslo así, rectificarse más, porque ya los hombres están en el campo, están en las minas, ¿sí? Y entonces ellas quedan ya casi que totalmente al cuidado de los hijos. Entonces ahí es donde algo muy importante que empiezan a ejercer las mujeres es eso, a utilizar la memoria. Entonces, a pasar todas esas costumbres, esas tradiciones, esa riqueza cultural de oralidad a través de eso, de la palabra, ¿sí? La empiezan a transmitir a sus hijos. Entonces, la mujer ha jugado un papel muy importante y poco a poco ha ido escalando, digamos, incluso dentro de la política ha tenido un gran papel. En este sentido, la mujer afrocolombiana juega un papel muy importante porque, digámoslo así, ella es gestora, promotora de esa organización de sus comunidades, y precisamente eso es lo que considero yo que les hace falta a las comunidades afrocolombianas. Si hacemos, digamos, un paralelo con las etnias indígenas, se han destacado las etnias indígenas porque han tenido organización y han logrado metas. Entonces, a las comunidades afrocolombianas considero yo que les hace falta eso, la organización, creer en ellas mismas, y ahí la mujer afrocolombiana es importante para que se logre este paso. Con respecto a los retos que vienen para las comunidades, precisamente eso, lograr el aprovechamiento de estos espacios que se están dando gracias a todos estos decretos y estas leyes que nos cobijan con la ley 70. Lograr esos espacios para lograr identidad, lograr una autonomía, lograr la propiedad, la tierra colectiva, y que ellos dentro de sus entornos puedan consolidarse y conformarse como una etnia con sus propias costumbres. Ahora sí me gustaría de pronto alguna opinión de ustedes, cómo ven actualmente estas comunidades, qué piensan, están logrando sus propósitos, les hace falta. A ver, yo pienso que les hace falta el sentido de empoderamiento, ¿no? Porque si no se reactiva ese sentido de pertenencia por lo que se quiere, nunca se va a llegar demasiado lejos. Y decías algo muy importante, la mujer es como la base principal de toda organización. ¿Por qué? Porque es que somos nosotras las que conocemos realmente a fondo a veces cómo se manejan las cosas. Los hombres siempre han manejado como la parte económica en casi todas
lo que se podría llamar una organización o algo, pero somos nosotros las que miramos y conocemos las necesidades, las que nos encargamos de manejar ciertas situaciones, de tratar de llevar el hilo de las culturas, de las costumbres, de generación en generación. Entonces pienso que en este momento las mujeres que pertenecen a las organizaciones afros deberían empezar a empoderarse de esto. Sí, señora. Y recordemos que sí, esta cultura ha dado muchos aportes al país, aportes en musicalidad, en danzas, en gastronomía, en literatura. A pesar de que se desconoce un poco de la literatura, hay dos grandes personajes que se destacan, que es el poeta Candelario Beso, podemos decir que fue el primer poeta afrocolombiano, y Jorge Artel. Ambos son poetas, pero lastimosamente dentro de la academia y dentro del gremio de la literatura les han dado esa poca importancia a ellos. Entonces también es interesante como conocer esa parte literaria, esas formas de expresión de ellos, esa forma de ver la vida. Entonces ha sido mucho el aporte que de verdad las comunidades afrocolombianas han traído al país. Y la importancia para ellos que tiene el cuerpo. Con el cuerpo ellos expresan sus sentimientos, sus emociones y expresan esa libertad que de alguna manera las cadenas querían hacérselas negar. Bueno, yo considero que para mí este estudio de la cátedra es importante. ¿Por qué? Porque a través de la cátedra de estudios afrocolombianos podemos conocer mucho más sobre estas comunidades. Y para mí es importante que dentro de las instituciones educativas se logre consolidar, digámoslo así, esta materia, para que estas generaciones nuevas puedan conocer acerca de sus orígenes. Las generaciones que están creciendo de descendencia afrocolombiana están desconociendo sus orígenes, sus raíces, digámoslo de una forma, están dándole la espalda a sus tradiciones, a sus costumbres, y más bien se están alimentando de otros conocimientos culturales. Entonces, en ese sentido es importante que se consolide la cátedra de estudios afrocolombianos dentro de las instituciones educativas. Muchas gracias, buenas noches.